Y obviamente cuando hablamos de retos tenemos que hablar brevemente, pero de manera muy puntual, sobre el tema de la reforma eléctrica y lo que se ha venido manejando a nivel del gobierno del presidente López Obrador de manera equivocada, en el sentido de decir que no hay compromisos energéticos en el TEMEC, derivado del hecho de que hay un capítulo que básicamente es una cuartilla que insertó el equipo de transición al final de la negociación, el equipo de transición del presidente López Obrador, donde se señala, es el capítulo 8, se señala que los hidrocarburos le pertenecen a la nación y que México es un país soberano que puede cambiar su constitución. Esto, por supuesto, es correcto, pero no se puede leer de manera aislada a los demás compromisos del tratado, que son básicamente que cualquier cambio, inclusive constitucional o a leyes secundarias y regulación que hagan los países, cualquier cambio de esa naturaleza tiene que ser congruente con los compromisos del tratado. Es decir, no tienes un cheque en blanco para cambiar la Constitución y argumentar que no estás cumpliendo con los compromisos del TEMEC. Y un tema fundamental que hay que entender es que en el TEMEC, los capítulos de inversión, servicios, empresas de propiedad del Estado, hay compromisos básicos en materia de energía. Es decir, México se comprometió a no adoptar medidas más restrictivas en el sector energético que la que les impuso a los tratados, a los socios de los tratados del Acuerdo Transpacífico y el nuevo acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir, y lo ven en el artículo 3211 en específico, que el trato mínimo que se le va a dar a las empresas de los socios del TEMEC, de Estados Unidos y Canadá, tiene que ser el mismo que se le dio al Acuerdo Transpacífico y a nuestro nuevo acuerdo con la Unión Europea. Y eso quiere decir que el piso, el nivel mínimo de acceso, es el acceso que otorga la reforma energética del 2013. Si el sector se sigue abriendo en un futuro, esa apertura adicional se incorpora automáticamente al TEMEC. No tienes que ir al Congreso a volver a aprobar el tratado. Lo que no puedes hacer es echarlo para atrás. Es decir, hay un nivel mínimo, que es lo que trae la reforma energética del 2013, y si tú a través de una reforma constitucional como la que pretende implementar ahora el gobierno, echas para atrás esos compromisos, caes en una violación del tratado. Están protegidas las inversiones en el capítulo de inversión, entonces te puede llevar a casos de inversionista Estado por un lado, y también los países como estados pueden demandar a México en un panel y llevar a sus últimas consecuencias, que sería la imposición de represalias comerciales, no en el sector energético. Si un panel determina que México violó en los compromisos del TEMEC en materia energética y Estados Unidos argumenta un daño por 3,000 o 4,000 millones de dólares y el panel le da la razón, podrían cobrarse, por así decirlo, en el sector agrícola, en el sector acerero, en el sector automotriz, en los sectores de mayor auge exportador de México. Entonces eso sería muy costoso, además de las posibles demandas individuales en paneles arbitrales bajo el mecanismo de inversionista Estado. Y aquí, como ven en pantalla, obviamente está el problema del no cumplimiento del TEMEC, si se aprueba como está la reforma eléctrica, y las posibles represalias, el costo a la tesorería de la federación de pagarle a empresas por daños, por expropiación, etcétera. Pero sobre todo está el daño que se le causaría a todo el sector productivo nacional, porque todos los sectores productivos utilizan energía y sin lugar a dudas, al eliminar la competencia, al generar menores alternativas y desincentivos para la inversión en renovables, la eliminación de los certificados de energía limpia, cambiar el orden del despacho para que no entren al sistema eléctrico primero las energías más baratas, todo esto va a hacer que haya menos suministro y tarifas más altas, lo cual por supuesto impacta la competitividad y genera una incertidumbre para los inversionistas, no solamente en el sector eléctrico, sino por supuesto todas las empresas que estén considerando este fenómeno del nearshoring, de si atraen sus inversiones a México. Básicamente lo que el gobierno les está diciendo es, vengan a México, pero va a ser mucho más caro producir aquí.